Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria. Realmente el Evangelio de hoy es de los más difíciles, no solo de entender, sino a veces también de explicar. Y como decía al principio, hay un riesgo enorme que es aguar el Evangelio. Decir, no, bueno, aquí Jesús quiere decir esto, esto y esto, y me cargo todo lo demás. Y dices, pues no. El Evangelio es duro, pero sí que es verdad que hay de entender por qué lo dice y cómo lo dice. Todo viene de la mentalidad que había en tiempos de Jesús, una mentalidad en parte del Antiguo Testamento y otra común de lo que se creía. Esa mentalidad que todavía está hoy en muchos sitios, ojo por ojo, diente por diente, y al enemigo ni agua. Esa mentalidad en la cual uno solo ve sus propios derechos y de los demás solo ve sus obligaciones, donde uno se autorrespeta a sí mismo y a su prójimo más estrecho, pero los demás no importan para nada. Y a partir de aquí, el cambio de mentalidad que nos plantea el Evangelio. El fondo es entender que el otro es tan persona como tú delante de Dios y que tú no estás por encima de los demás, como si Dios a ti te tuviese como un privilegiado y al otro puedes hacer lo que quieras porque no cuenta. Así, si uno es enemigo tuyo, le puedes hacer todo el mal y matarlo si hace falta, porque si ese enemigo es mala persona, puedes hacer lo que quieras. Y así puedes aprovecharte de los demás tranquilamente, siendo justo, no injusto. Ojo por ojo, diente por diente, que suena tan mal hoy, era sinónimo de justicia. Lo que quería decir es, tú puedes hacer al otro lo que el otro te hace a ti. O sea, te roba una vaca, pues le robas una vaca a él. Te ha hecho algo, le haces lo mismo a él, no más. Si les haces más sería venganza. Si simplemente es para que vuelva la justicia, entonces es justicia. Esa mentalidad, que es la que se ve todavía hoy entre tantos pueblos no cristianos que están en guerra continua porque no creen en esto, no creen en la misericordia, ni en el perdón, ni en el amar al enemigo, no creen en nada de esas cosas. Es, tú me la haces, pues me la pagas.
y con que el otro me la hace, me la pagas. Y así están, bofetada va y bofetada viene, sin llegar nunca a nada, ni llegar a la paz, ni llegar a nada. Pero claro, aquí se pone un problema. Amar a vuestros enemigos. ¿Cómo se puede amar al enemigo? Claro, con la mentalidad moderna de lo que es el amor es imposible. Cuando el amor es puro sentimiento, ¿cómo tener buenos sentimientos ante el enemigo? Ante el que te está haciendo daño, ante el que te intenta matar, tal vez. ¿Cómo tener buenos sentimientos? Este Evangelio es imposible con esa mentalidad. ¿Pero qué es en el lenguaje bíblico el amar? ¿Es un sentimiento? Para nada. ¿Creéis que Jesús en la cruz debía tener buenos sentimientos hacia los que le mataban? Seguramente no. Buenos sentimientos, sentir ese amor que hoy se habla, no. Pero es que esto no es el amor. El amor es el fruto de lo que dicta el corazón, o sea, de lo que es la verdad, la inteligencia, más la voluntad. ¿Qué dicta la inteligencia? Ese es persona igual que yo. Ese vale la pena como persona, aunque sea un desgraciado. ¿Qué me pide Dios hacia él? Que le haga el bien, aunque no se lo merece. ¿Que yo me lo merezco el bien? No. Pues lo mismo, si Dios ha sido misericordioso conmigo, yo tengo que ser misericordioso con él. Y a partir de ahí entonces empiezan a cambiar todas las cosas. Entonces tendrá sentido lo que va diciendo. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Eso hacían los primeros cristianos. Y lo hacían a veces con dificultades y graves, no digo que no. Y entonces vienen cosas que son pues puestas en el polo opuesto y que hemos de ver cómo las enseña Jesús. Porque sabéis muy bien que Jesús enseña, esto lo dice el Concilio Vaticano II, de dos formas, con las palabras y con los hechos. Y a veces las palabras tienen un significado y los hechos otro. Cuando son de Cristo han de unirse los dos para dar el auténtico significado. Y a veces Jesús pone la balanza en un sitio muy destacado para hacernos pensar bien, no para que hagamos exactamente eso. Aquí lo pone bien. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. ¿Qué hizo Jesús? Cuando le dan una bofetada, que se la dan, ¿qué dice? ¡Ay, qué bonito! Pégame en la otra. No, no dice nada de eso. Pero tampoco manda 10 legiones de ángeles que destruyan a los que lo han hecho. Lo que hace es encararse. Si he dicho algo que está mal, dime qué, y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, no, que la injusticia brille por sí misma, no importa. No, no es nada de eso. Es buscar el bien del otro, pero no aceptar el mal como si fuese lo más normal del mundo, ni mucho menos. Incluso cuando dice al que te quita la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no lo reclames. Cuidado. Hay momentos en los que por el amor al prójimo lo tendrás que hacer en algún momento muy determinado y con alguna persona muy determinada. Pero no es la norma decir, pues mira, que te lo roben todo, que no pasa absolutamente nada, tú deja que la injusticia brille por todas partes. No está diciendo eso. Aquí nos recuerda muy bien aquella introducción en el libro de los miserables, cuando el abbé, el sacerdote, que hospeda a ese personaje, un ladrón, y ese ladrón le roba toda la plata que tiene, los candelabros, los cubiertos de plata, se lo lleva. Y lo coge la policía y vuelve a la casa del sacerdote, y el sacerdote le dice a la policía, no, si yo se lo he dado, y además te has olvidado esto, que también te lo había dado, y le da
más. Y uno dice, esto es una estupidez. Pues bueno, ese es el libro en el cual ese acto cambia la vida de una persona, de ese ladrón. A partir de ahí se convierte y ve lo que nunca había visto, que es la bondad de alguien. No estaba acostumbrado a ver la bondad de alguien, solo el mal. Y han de ver el bien. Y cambia radicalmente el personaje, y toda la vida, todo el libro es la historia de este personaje cambiado, que buscará hacer el bien, aunque con esa mentalidad francesa liberal es todo un lío, y se encontrará todos los líos de lo que representa la revolución, la santa, entre comillas, santa revolución francesa, que todos lo ponen como una maravilla, y ahí se ve qué fue realmente esa revolución y lo que pasaba. Bien, ¿hemos de dejarnos tomar el pelo? No. ¿Qué es lo que nos propone en el fondo aquí? ¿Qué es lo mejor para aquel que tenemos delante? Hazle lo que quisieras que te hubieran hecho a ti. Esa regla de oro, que no tiene por qué ser solo cristiana, vale para todos, pero que es importantísima. No ver al enemigo como un enemigo y basta, como alguien para ser destruido, sino ver el bien que se le puede hacer para que cambie. Yo aquí siempre pongo un ejemplo. Recuerdo hace muchos años, cuando yo todavía estaba, me parece que todavía estaba en Italia, cuando una señora viene, estaba desesperada. Quería que su hijo, que era un drogadicto y un desastre, que lo había robado todo en casa, y pedía a la policía que lo pusieran en la cárcel. Y lo hacía por amor a su hijo. Decía, es la única posibilidad de que mi hijo pueda cambiar de vida. Si está en la calle, acabará muerto por la droga, no tiene ninguna posibilidad. Y además fastidiando a todo el mundo. Si va a la cárcel hay una posibilidad de que cambie. A lo mejor no cambia, pero a lo mejor sí. Pero ahí hay posibilidad, cuando se dé cuenta de lo que ha hecho. Por eso no quiere decir el amor al prójimo dejarle hacer lo que le dé la gana, sino buscar el bien para aquella persona. Y para algunos será una cosa, para otros otra. Lo que saben muy bien los auténticos maestros y profesores. Cada alumno es diferente y hay que tratarlos de forma diferente, pues cada prójimo es diferente, cada persona es diferente. Y ahí es buscar el bien que Dios quiere para que puedan llegar a la conversión y a la vida eterna. Y se nos pide también aquí lo que es la misericordia, actuar con misericordia. Darnos cuenta de que no todo el mundo llega a todo y que hay un camino de conversión y de cambio. Por eso aquí pero hemos de estar atentos, porque se nos dicen cosas que podemos interpretar mal. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Que no podemos usar nuestro cerebro para ver las cosas? No. Lo que quiere decir es, claro que hemos de juzgar los hechos, pero cuidado con juzgar las personas. Si no juzgamos los hechos, cuando vemos algo que está mal, y decimos, no, yo no puedo juzgar si está bien o está mal. En el fondo estás diciendo, está bien, así que yo también lo haré. Los hechos han de ser juzgados y ver dónde está el bien y dónde está el mal. Otra cosa es aquella persona con todas sus circunstancias. Y cuando se habla aquí de la condena, quiere decir hacerla desaparecer, actuar en consecuencia negativa. Eso ya es otra historia. Y es otra historia porque, y esto lo hemos visto 1000 veces, tantos que juzgan y condenan, si se viesen con los ojos de los demás, serían juzgados y condenados igual, y realmente no merecerían nada. ¿Cuánta gente hemos visto que levanta la voz contra otros porque son así, son asá, han hecho esto y lo otro? Y vienen ganas de pensar, ¿y tú qué? Que eres mucho peor que aquellos que están
de los que estás despotricando, si aplicásemos tus criterios a ti mismo, desaparecerías, porque somos demasiado fáciles en la crítica brutal a la gente más o menos buena y no vemos los defectos inmensos de algunos que se creen los buenos y que son los que destrozan la sociedad, los que no piensan en el prójimo sino solo en ellos mismos y en nada más. El Señor nos pide ser misericordiosos, no es nada fácil. La misericordia es un don de Dios y Él sí que lo es, que hace el bien a justos e injustos. A nosotros nos toca convertirnos día a día, cambiar de mentalidad, porque no nos es nada fácil usar la misericordia, pero dice que es necesaria absolutamente para nuestra salvación, para buscar el bien que Dios quiere para nosotros y también para los demás.